Felipe! ¿Cómo vas? Hola Angelita, muy bien, ¿tú cómo has estado? Muy bien. Estoy vestida del año nuevo chino. He notado que eso está en tendencia también para variar y es toda la cantidad de información asociada con el año chino. ¿Qué tiene de particular este año chino, Angelita? Es el año del caballo de fuego. ¿Te ¿Y eso es imaginas? O bueno o sea, el malo? caballo de... No, pues simplemente es un signo que es el caballo de fuego. Y yo lo único que sé es que el día del año nuevo chino, que fue el martes hace 8 días, O sea, el uno no martes, ¿cuál? podía... ay, no me digas, no sé. O sea que es el 17, martes 17. Exacto. El martes 17 fue el año nuevo chino de febrero y ese día no te podías lavar el pelo, no podías sacar la basura, podías limpiar pero no podías sacar la basura y no te podías encabronar con nadie, no te podías enojar con nadie. ¿Cómo hiciste? Entonces, yo te lo juro que ese día, te lo juro que allá el susodicho víctima de este, de este atentado me dijo, ah, listo, entonces mañana peleamos. Me dijo, listo, entonces me Ya, espera le mañana. encantó el reto. No, porque yo empecé, yo no sé por qué me enojé ese día y le hice un reclamo y él dice y yo le dije, bueno, está bien, ya no me voy a enojar con vos porque hoy es el año nuevo chino. Y me dijo, ok, entonces esperemos a mañana. Me dijo, entonces esperemos a mañana y yo, ok. Y entonces ese día no nos encabronamos, Quedó en nos pausa. encabronamos hasta el siguiente día. Pero Pero vos te ven, imaginas, una amiga estaba súper preocupada porque ese día se lavó el pelo. O sea, fue como, ¿qué? Yo me lavé el pelo. Y es como, no te lo podías lavar. Y es, ¿pero por qué? No sé, pero no te lo no, podías pero te lavar. digo algo más grave. Mm. ¿El champú era con sal o sin sal? No. Con sulfatos, Eso dice. cambia radicalmente el destino. Mira, ¿y tienes alguna información sobre por qué el caballo de fuego es importante? ¿Algún dato que nos puedas dar a los tíos y tías sobre eso? No, la verdad no he preparado eso, pero vamos a hablar del zodiaco. Tengo ganas de hacer un capítulo sobre el zodiaco, sobre esas cosas de las mancias, sobre qué tanto hay de verdad y qué tanto hay de marketing, ¿no? ¿No te parece buena idea? Y ahí hablamos del Ay, me zodiaco, encanta. y ahí hablamos del zodiaco, que el zodiaco no es, el zodiaco es un lenguaje. A ti no te tiene que gustar un lenguaje. ¿Te gusta el hebreo? ¿Te gusta el inglés? ¿Te gusta el español? A mí me No. gusta mucho el copto, ¿Qué es eso? el lenguaje antiguo de los egipcios. Lo practico en mi tiempo libre y lo leo. Qué idiota. Me Bueno, encanta. Hay arranquemos, muchas querido páginas Luis, en copto. que nuestras Bueno, tías y nuestros tíos no se lo merecen. Angelita, estamos en el capítulo 17 de Marketing para Tías. El 17 es un número que me encanta a propósito. El 17 de febrero fue el año nuevo chino. Uy, qué cantidad de coincidencias. Ven, ya vengo. Voy a comprar el baloto. Aquí en Colombia se llama baloto. Voy a jugar chance. La lotería, queridos tías y tíos de México. La lotería quiere jugar. Como siempre, nos toca hacer una selección cuidadosa de qué elegir para compartir en este podcast. Uno de los temas que me parece interesante que conversemos, Angelita, es lo que viene sucediendo con el streaming como rey de la pantalla de televisión. Es decir, el Ujú, streaming, para definirlo, es aquel contenido que se consume online a través de una pantalla, por ejemplo, lo que se llama el Smart TV, que es un televisor donde tiene la aplicación de Netflix, por ejemplo, o de Disney Plus, o donde tienes YouTube, ¿sí? Donde tienes Prime Video o bueno, todas estas aplicaciones para ver contenido que no es el que usualmente se ve, por ejemplo, como cable, que ¿cómo se llama en México el cable? Total Play. Total Play, exacto, o en el caso de la televisión por antena, que es la televisión pues tradicional, ¿sí? Así como la radio que uno la prende en el radio, pues y escucha emisoras, pues también uno prende el televisor y ve programas Mira, locales. pregunta de tía, ¿y la televisión por antena es porque ahí arriba de nuestras casas hay antenas? Claro, o también hay un dispositivo en el edificio, la unidad, que recoge esa señal que se emite en ondas.
el punto claro es ese, son ondas que transmiten señal, en este caso de televisión. Pero ya no es esa antena que uno hacía antes con un Ese es un gancho de tema que quiero ropa. que desarrollemos, que más adelante lo conversemos. Sí, vamos para allá. Entonces, Vale. lo que notamos acá, Angelita, y para todos los que nos acompañan, es que las audiencias se siguen trasladando de forma acelerada hacia lo que se conoce como un consumo asincrónico y flexible, basado precisamente en estas plataformas o apps. El término asincrónico, Angelita, ¿te suena? ¿Qué es eso? Que van diferentes sincronías, o sea, que una onda va por un lado y la otra va para el otro. Más o menos. Asincrónico quiere decir que lo ves cuando tú quieres. Por ejemplo, Ah, ok, Netflix. O sea, tú que no pones es el en tiempo programa. real, Sincrónico es, están pasando que la no es en tiempo novela. real, al mismo tiempo que está Claro. pasando. O sea, por ejemplo, los realities, te lo tienes que ver en ese momento porque lo están pasando a esa hora y en ese canal. Asincrónico es que yo me veo en Netflix lo que yo quiera. Por eso a la larga, o bueno, o también en otras plataformas de streaming. Yo veo en YouTube lo que quiera. No tengo que ver como si fuera un canal que están presentando en YouTube en este momento. No, yo elijo. Y pues evidentemente hay miles, millones de opciones para elegir. Entonces, dentro de esa línea lo que podemos mencionar de este estudio que hizo o que revela Statista y Nielsen, pues Statista es una empresa que hace mediciones de todo, de consumo de marcas, de consumo de productos, de ganancias o ingresos de empresas de diferentes sectores o industrias. Es un monstruo, ¿no? De hecho, pues uno paga, si quiere utilizar esos servicios en detalle, pues una suscripción a estatistas. Sin embargo, ellos tienen canales en redes sociales, en YouTube. Ellos tienen una página web donde algunos datos son libres de acceso y pues eso permite, es como la estrategia de marketing de ellos, ¿no? Que muestran el contenido para que una empresa o un usuario que necesite profundizar, pues pague ya por el servicio. El punto, volviendo a la información que publicaron hace poco, es que el streaming de 2021 a 2025 casi que se duplicó. Es decir, que pasó del 28% de usuarios en Estados Unidos, es la medición que ellos publican, pasó del 28% al 48%. O sea, imagínate en 4 años tener ese crecimiento en términos de tiempo que la gente consume información o video, en este caso, a través del televisor en streaming. Y luego, tanto el cable como el broadcast, que es lo que mencionamos de la televisión tradicional, pasaron de, en el caso del cable, del 37 al 20%. O sea, tú te imaginas, por ejemplo, en el caso de Carlos Slim y de Claro, pues ellos cómo estarán, ¿no? O sea, ¿qué estarán pensando ellos frente a la revaluación de estos modelos de negocio? Por eso, yo, pues acá, por ejemplo, en el caso de Colombia, ellos tienen ya canales en su servicio de cable o Total Play de contenido propio, porque eso es lo único que los puede, de alguna manera, también salvar. En ese caso, aquí en México, en Total Play, ellos tienen el canal 100 y creo que el canal 200. Sí, es una empresa que se Vale. llama Total Play, como decir DirecTV, y como antes era, pues como Sky, ¿no? Ajá. Sí. Aquí se llama Total Play, bueno, hay uno de los jugadores se llama Total Play, y Total Play tiene el canal 100, el canal 200, tienen contenido. Entonces, por ejemplo, recomiendan cosas de la ciudad, a dónde ir, y también recomiendan, por ejemplo, películas, y recomiendan, por ejemplo, actividades culturales, o sea, están generando contenido como TV Cable. Me pareció curioso y hay veces que yo me quedo, o sea, que no tengo nada que ver y me veo ese canal y dicen, Tan esta semana rico. salieron tales películas, o sea, que uno no tiene que pensar y luego te dicen, ah, pero también puedes ir al cine a verte esta película, pero también abrieron este nuevo restaurante y también, o sea, hacen como noticias culturales, noticias de todo Sí. tipo, como de entretenimiento. Y pues son divertidos y luego hacen entrevistas y pasan entrevistas que hicieron bajaron de ahí Entertainment Television o Sí, que, es ¿no? que tú Que sabes creaba que sus la canales. gran pelea es esa, ¿no? El consumo de tiempo, o sea, que la gente esté mucho tiempo consumiendo. Claro, pero fíjate que en ese caso, a mí, yo me pongo a ver una película y la veo arrancada, prefiero estos como notas ligeras que te saca Total Play, ¿no? Ajá. Es como si DirecTV tuviera un canal, que creo que lo tienen, ¿o no?
Claro, ellos tienen diferentes de hecho, DirecTV en el caso de América Latina, los países en los que está, incluido Colombia, ellos tienen la exclusividad de los partidos del Mundial, que yo no sé como cuántos partidos van a ser, y además que cada partido, por lo que noto, se puede ver de manera independiente. O sea, imagínate, la gente va a quedar absolutamente, Loca. pues como sobrecargada, ¿no? De fútbol, sí, totalmente loca. El hecho es que, volviendo a lo que estamos mencionando, la televisión tradicional, o sea, que la que se emite por onda, también disminuyó del 26 al 21%. Entonces, digamos, esa disminución es menos dramática, pero también indica que hay un desplazamiento indudablemente de las audiencias, ¿no? Y fíjate este dato tan interesante. Según Nielsen, el uso del streaming alcanzó un nuevo récord el día de Navidad de 2025. En este caso, en Estados Unidos, las personas vieron más de 55.000 millones de minutos de streaming de la Liga de Fútbol Americano. Tú sabes que la nueva, digámoslo así, como reto en el que están estas empresas de streaming es los derechos de transmisión de diferentes ligas, la de fútbol americano, la de hockey, la de soccer, ¿no? Entonces, o también de lucha libre, esos son diferentes maneras de también cautivar audiencias. Entonces, fíjate cómo lograron tener esa audiencia tan alta de gente viendo la liga, en este caso, de fútbol americano. Y fueron como dos partidos seguidos. Eso superó incluso los episodios de la temporada final de Stranger Things. O sea, imagínate lo que genera de atracción de audiencias ese tipo de eventos en vivo, que creo que es una Mm. frontera en la que se han metido también esas empresas de streaming, y es transmisión en vivo, pero paga, Ujú. ¿sí? Entonces ahí pues eso es otro filón pues muy grande que se empieza a desarrollar. Y ese también fue competido por otro partido de esta misma liga de fútbol americano, transmitida vía streaming por Amazon Prime Video. O sea, ahí están Ujú. ellos claramente pues peleándose esas Posicionados. Mm. audiencias. Entonces, Correcto. decrece el consumo de pantalla. Por ejemplo, en el caso de Colombia, uno nota cómo han empezado a crear plataformas de streaming las cadenas de televisión local como Caracol y RCN. Entonces, en el caso de Caracol tiene una que se llama Ditu, y allí uno puede no solamente ver, por ejemplo, acá hay un tema que a la gente le encanta, o a algunos públicos, que se llama el desafío, ¿sí? Que son esos realities que hay que hacer una Sí, cantidad acá es la casa de los competencias. famosos. Acá se Pero llama no, la pero casa ese de es los otro, ese famosos. es otro. No, también aquí lo transmiten. El desafío son realities basados en gente que está, por ejemplo, en una playa y tiene una cantidad Así en de la selva. retos de colgarse de cosas y de bajar, no sé, cocos. Bueno, yo realmente pues no soy muy experto Que en en eso. Estados Unidos hay uno de esos igualito, pero en pelota. Sí, que sale borroso las partes genitales, ¿no? Íntimas. Sale, sí, sale la Las parte de partes atrás y de íntimas, adelante, blur, con blur. sale en blur, sí. Eso me parece tan ridículo, pero bueno, hay gente que le fascina, sobre todo me imagino luego, ay, me senté un hormiguero, ¿no? O sea, es imposible Los creer en desafíos son ese más, tipo más de cosas. complicados. Y entonces, claro, entonces, por ejemplo, la Casa de los Famosos, la gente podía pagar o puede pagar para ver eso 24 horas al día. O sea, tú te imaginas uno guachimaneando ahí y que fulanito, fulanita. Bueno, pero fíjate, es el tema se llama la atomización de audiencias. Y es que se Sí, ajá. especializan en contenidos específicos o puntuales. El hecho Pero es que, yo te tengo que volviendo a confesar, lo de Ditu, te tengo que confesar que cuando yo llegué a México, estaban en las primeras temporadas de Big Brother, que todo el mundo estaba así como, wow. Y había un canal que transmitía 24/7 Big Brother y yo lo veía a la hora que me levantara ¿pero y a la hora que pagaste? estuviera. No, no era pagado Era porque estaba en gratis. cable. Pero era como en el Ok. 304, en el 304 era la cámara uno de Big Brother, en el 305 era la cámara 2 y así, eran como cinco canales que tenían diferentes cámaras, en una estaba en la sala, en otra en el comedor y uno podía ver diferentes, y uno podía switchar, era chévere. Te felicito. Entonces, lo que uno nota allí
es que sí, definitivamente estas empresas han notado, volviéndolo de Caracol con Ditu, que es necesario pensar en que otras audiencias, jóvenes sobre todo, pues quieren consumir a la carta, lo que hablamos de asincrónico. No necesariamente cada día a tal hora verse la novela, que fue lo que nos pasó a muchas generaciones con novelas, por ejemplo, como Betty la Fea o cosas así. Yo tampoco nunca me la vi, pero pues eso es lo que notaba, que hasta la transmitían por radio. O sea, la gente era tan, digámoslo así, adicta, que tenía que vérsela como sea a la hora en que la presentaban ese día en la Claro, noche, pero ¿no? es que si no al otro día de qué ibas a hablar en la oficina. O sea, así fue. Durante mucho tiempo llegábamos a ver la telenovela a las 8 de la noche, llegabas a tu casa, te organizabas, sacabas la pijama, trum, una cosa para comer, te sentabas al frente del televisor, te veías la telenovela, te levantabas, hablabas con alguien y te acostabas a dormir, leías o lo que fuera. Al otro día en la oficina todo el mundo, ¿viste lo que pasó anoche? O sea, estabas fuera de la conversación en la oficina si no te la O habías sea que visto. yo fui un marciano mucho tiempo. Mi amor, todavía lo eres, te tengo noticias. Eres Alf. Bueno, lo fui en muchos dibujos también. Yo sé. Es que me la pusiste de No, está pechito. muy bien. Me encanta. El hecho es Vienes de que, Melmac. sí, no, de Melback. Un De saludo a Melmac. mi hermana, Melba Muñoz. Bueno, a propósito de todas estas variaciones lingüísticas en las que nos encontramos en este momento, creería Esto que se salió de control. hay un tema clave acá, antes de que nos vayamos para la nebulosa. Y es que a vos, por ejemplo, hablando de ese crecimiento de la televisión tradicional, ¿a ti no te tocó cuando había que subirse al techo para cuadrar la antena de televisión para que eso entrara mejor la señal? ¿Nunca viviste eso? Y que cuando uno tocaba la antena se enderezaba la señal y uno la Sí, soltaba y se que, dañaba. y eso eran los Haga gritos, tierra. ¿no? Eso eran los gritos desde del techo de ¡muévala, ¡Ahí! muévala! ¿No? ¡Ahí! ¡Ahí! Sí, yo eso lo viví mucho. Incluso mi papá, recuerdo que le puso que no, es que eso para que entre mejor tiene que ser más alto el palo. Y eso era un palo altísimo y luego un aguacero se lo llevó y ahí sí, paila, sin antena, sin televisión Sin y palo. luego a comprar otra vez otro tubo metálico para poder poner ahí esa antena. De hecho, él mandó a hacer que tenía la forma de teja, porque eran las tejas tan lindas de ladrillo. Entonces era Cóncava. una soldado porque era el palo con forma, el tubo, ¿no? Con forma de teja en la parte inferior. Era toda una obra de museo, o sea, Duchamp se habría muerto viendo eso. La base era así cóncava. Como teja, sí, exacto. Eso era una maravilla. Y eso subió eso en el Ay, techo. chicos, para los más jóvenes, para las generaciones Z para abajo, no, para arriba, pero para las generaciones que vienen debajo de nosotros, a nosotros nos tocó muy duro, No, muy horrible. duro. ¿Ve? Pero ¿sabes qué es lo particular? Que eso ya Dime. nadie, ni antena, ni subirse al techo, porque todo eso es muy peligroso. O sea, ¿eso cómo ha cambiado? No se suba ya, O sea, mija. Se y era viene y como, se mata. súbase, súbase. ¡Ay, quebró la teja! Quebraba tejas. Claro, eso A era, es nadie le que importaba si uno se iba a matar. usted está muy gordo, no se suba que quiebra las tejas. Eso era, había que destapar medio techo para poder llegar hasta allá porque pues obviamente mi papá era pues más grande y no se podía. Y adicional a eso, yo no sé si te acuerdas de los televisores que eran UHF, No, que eran sí, unos tenía como canales que uno. sonaban que sonaban poquito, sonaba así Sí, pasitico, eran más seguidos, sí, eran y que la miles. antena era redondita. Pero eso para qué era, yo nunca supe. Eso era una forma de ver también televisión por UHF, o sea, otro tipo de ondas. Pero, ¿y qué televisión había ahí? Yo nunca la vi. No, así ¿Era de la funcionaba. red oscura? Yo me acuerdo cuando por primera vez llegó el cable por acá a estos países y llegó TV Cable y entonces había 4 canales gratuitos de TV Ujú. Cable. Yo no podía de la emoción, o sea, yo era tratando de poner Verlos esos todos al tiempo. canales y ahí fue donde cuando conocí los Simpson por primera vez. Ahí Entonces caemos, imagínate, yo vine a conocer los Simpsons ya. O sea, cuánto me perdí? no ¿Mucho? tía, claro, ya han pasado como 4 capítulos, te has perdido. Sí, pues eso ya es otro nivel.
volvamos a lo que estábamos mencionando de este servicio de streaming y cómo pues ha cambiado tanto. Y los últimos datos, Angelita, que son, me parece, claves. Uno, ¿quién crees tú que es el líder del streaming a nivel global? ¿Quién puede ser el líder? ¿En qué sentido es el líder? O sea, ¿YouTube No, el o más visto, Netflix? sí, lo más visto, sí, de todos, exacto. ¿De todos los más vistos? Yo No, ya creo lo dijiste, que ya lo Netflix o dijiste, YouTube. Sí. YouTube. O sea, Mm. mira, YouTube es el 12,7% de Ok. ese 48, ¿no? Netflix es el 9%. Eso es mucho dinero. Ujú. ¿Tú te imaginas los de Netflix viendo cada mes? ¿Sabes cuántos usuarios tiene Netflix, no? ¿Cuántos? Son más de 300 millones de personas. ¿Te imaginas ellos yendo a la cuenta cada mes del banco, viendo toda Con la un centavo de gente a dólar, la que cobró? No, pues, ¿cómo así? Si estamos hablando que de cinco probablemente dólares. hay Son 5. $14, hay $10, depende de la suscripción. Entonces, ¿vos te imaginas Pero esa es caja como en promedio son registradora? $10. O Pero sea, por si eso, fuera un dólar imagínate, serían 300 millones de dólares mensuales, pero como no son un dólar sino 10, son 3.000 millones de dólares al o año. más. O sea, estamos haciendo Millones de cuentas millones. alegres. 1.000 millones. 300.000 millones de dólares. O Creo que es sea, eso, así. ¿O billones? 300 billones para. 300 billones, para redondearlo. Entonces imagínate eso. Cuánto vale Warner? Ah, yo aquí tengo unas monedas, comprémoslo. Sencillo, el cambio. Claro, no, es que van a terminar comprando, o si quieren comprar ese falso documental que hemos hablado acá, si quieren comprar la costa, la Baja California de México, lo compran, ¿sí? O ¿Eso El es Salvador. Netflix? ¿Cuánto vale El Salvador? Perdón, ¿eso es Netflix o YouTube? No, eso es Netflix, porque es pago. Ahora, YouTube también tiene una versión premium, pero yo no tengo ese dato para mencionarlo, pero obviamente no. Por ejemplo, El aquí tema del yo vengo a liderazgo hacer de una. YouTube es porque también es gratuito. O sea, la gran Claro, mayoría de la porque eso, gente pero está eso es ahí otra desde la categoría. versión gratuita. O sea, realmente digamos que el estilo de streaming de YouTube es diferente al estilo de streaming de Netflix, porque al final del día, aunque sean en diferido o en asincrónicos, de todas maneras, digamos, el uno cobra y el otro no, ¿sí? Y, Pero y, sí y, y cobra también realmente, YouTube, ¿no? Si hay versión premium. y yo quiero hacer aquí una moción, por favor, tías, tíos o gente que nos sigue. Si alguien conoce a alguien en YouTube, por favor, díganle que yo quiero hablar muy seriamente con él, porque yo no uso Spotify, lo siento, no uso Spotify. Yo uso YouTube Music. Como una buena tía, uso YouTube Music. Pero yo no entiendo por qué YouTube Music no se integra con YouTube. Y uno podría ver podcast y podría hacer, digamos, como una curaduría mejor, porque uno en el YouTube Music puede hacer playlist y en el playlist usted puede organizar su contenido. En cambio, el problema con YouTube es que usted lo tiene ahí en el aire hasta que no lo buscan a Lupita, pues no puede saber, no tiene carpetas, no tiene nada. ¿Tú por qué eres tan rara? ¿Por qué me decís No, Angelita, eso? para nada. Mira, pero tengo entendido que ese YouTube que pagas, YouTube Music, también te aplica para los videos. Es decir, tú tienes todo premium. Sí, No te sí, toca pero ver ojo. el comercial antes de ningún video. No, si los busco desde YouTube Music, sí, por ejemplo, si yo quiero ver este podcast, yo lo puedo jalar desde YouTube Music, pero le tengo que poner marketing para tías, tengo que saber cómo se llama y me lo baja, pero porque así está indexado, pero no está indexado, no es como en YouTube que usted pone la lupita y usted la puede buscar, no sale tan fácil. No es una búsqueda tan desarrollada la de YouTube Music como la de YouTube, aunque yo me Sí, imagino que pues sí, yo creo pero bueno. que eso debe estar en desarrollo porque pues si una empresa son los reyes de las búsquedas, es Google, ¿no? Pero cuando yo estoy metida en YouTube, me dice, me pone los comerciales que me quiero morir, a todos los bloqueo. De una vez les digo, aunque yo trabaje en marketing digital, yo bloqueo a todos los anuncios y les digo bloquear, porque me molesta sobremanera que me salgan en la mitad de las cosas. Sí, de hecho, ¿cómo te parece Sobre todo cuando que me estoy bañando. no, pues que, y sobre todo, porque ahí no puedes darle omitir? Nunca Sí, salí toda por eso a mojada. mí me encanta Spotify Premium, porque pues no tienes ese detallito, ¿no? Pues yo tu premium también, tú pagas y te quita los mensajes. Ese es el YouTube Premium que Claro, pagas. claro, total, de acuerdo. Mira, un detalle es que, ¿te acuerdas que hablábamos de Arturo Calle y esa voz de AI toda ficti que invitaba a la gente a invertir, ¿no?
como una especie de pirámide. ¿Te acuerdas de eso que lo hicimos en diciembre? Lo Pues ¿cómo hablamos, te sí. parece que otra vez siguen saliendo esos comerciales? Yo no puedo creer que se presten, o sea, que Google no pueda tener un control de eso. O sea, es como quien dice, yo podría ofrecer allí cualquier tipo de negocio y no habría Fraudulento. manera de poder atajar eso. O sea, me parece increíble. Sí, yo no entiendo por qué eso sigue No, y en cambio, sucediendo. si usted dice muerte o si usted dice el asesino o algo así, esas palabras le pones bien. Claro, claro, pero entonces, ¿por qué no las palabras, por ejemplo, como inversión, sí, invertir? Porque esas palabras no tienen una alerta para notar quién ¿A ti te está parece que esa puede ser una detrás. buena solución? Pues no sé, podría ser, ¿sí? Sí, podría Ahora, ser. No, yo también estos pienso que sí. personajes han hecho el video de tal manera que, porque ya es nueva versión, ¿no? Eso se llama como la actualización, donde el personaje sale como con unos filtros encima, entonces si es reconocimiento facial, no, probablemente no funciona bien. ¿Sí me entiendes los fregados? Ush. Entonces sale él como a un lado hablando, pero entonces también, ¿por qué no hay identificadores de voces falsas con AI? Cuando uno sube un video a YouTube, te dice expresamente que si el video tiene manipulación con inteligencia artificial. Se Y tú le vas a supone decir sí, que yo digo, se supone que si yo digo que no, y si tiene, pues debe identificarlo, ¿sí me entiendes? pero a mí me parece que eso requiere de muchos clics de un usurpador que quieren poner a la gente a invertir y quitarle su dinero. ¿Me explico? O sea, te vas a poner a decir, oiga, ¿usted utilizó algo de manipulación artificial para poder hacer este video? No. No, no, O no, yo sea, me refiero güey es a dice que que, sí. claro, pero por eso, pero entonces supongamos que pone que sí o que no, cualquiera de las dos. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los filtros finales de salida? Porque si pones una canción de, por ejemplo, de Bad Bunny A mí me y la parece, publicas, te la bloquean ahí mismo. O sea, a eso es a lo que yo te voy a voy. decir una A cosa, que yo te voy a algunas decir una cosas sí es cosa. muy rígido y otras Sí, es absolutamente difusa no. Y hay la, gente a la que le la, ha cerrado la la regla. cuenta. A la gente que le Claro, han cerrado la cuenta y todo esto, pero yo te voy a decir una cosa, a mí me parece, y eso lo estuve pensando el otro día con la IA, a mí me parece que la única solución que va a haber para hacer la IA es que le pongan blockchain a eso, es decir, que le metan a eso trazabilidad para saber de dónde es el origen y que se pueda, digamos, rastrear que eso viene de una cosa que no es un ser humano. Es lo único que a mí se me ocurre. Porque si a eso no le siembran chips y lo persiguen, pues cualquiera dice que eso no es de IA o si es de IA, ¿quién lo define? ¿La IA? O sea, ¿quién va a definir eso? Entonces, debería tener como sembrarle unos píxeles para hacerle la trazabilidad del origen de los contenidos. claro, totalmente. Pero entonces, ¿será que la IA se está Pero dejando eso es casi, trazar casi por que la IA? exactamente lo que estoy diciendo. O sea, la único que podría hacer un control desde dónde sale esto es la misma IA, que dice, ¿esto salió de mí o no salió de ¿Cómo mí? es que se llamaba ese robot de Futurama? ¿Te acuerdas de ese robot que era super No, no me caspa, acuerdo. ¿Cómo era que se torcido, llama? Sí, una caspa que horrible. era un robot, pero así, que mejor Caspa, dicho, caspa. el ser humano es bello al lado de ese robot? Pero a la larga es eso. ¿Será que va a terminar con todos los defectos la IA y todos los comportamientos difíciles de manejar de sujetos amañados, testarudos? ¿No? O sea, es que eso es muy particular, pero estamos elucubrando porque la realidad es que finalmente se supone que eso es matemática y programación pura. O sea, ahí no hay nada de superstición ni nada, digámoslo así, como no definido. Entonces, esos Ujú. sesgos es lo que me parece particular, ¿no? De tener en cuenta. Y con ustedes, ¿dónde está la comida? En el Tía, microondas. uy, tía, hoy llevo todo el día sin comer nada, tía. La comida está en el microondas, pero si ya todos los capítulos vuelvo y le digo que la comida está en el microondas y usted nada que entiende. La comida está en Tía, el microondas. ¿qué me preparaste? Te preparé mondongo. Uy, tía, el plato que más odio, gracias. Yo lo sabía, lo sabía. Pues aquí es una reflexión y un desarrollo interesante que queremos trabajar hoy y compartir, Angelita, y es
la necesidad de tener un trend para opinar, ¿sí? Como, Tías, trend no es el tren de chucu, 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 chucu. No, no es ese. ah, ¿no? Ah, no. ¿Qué es eso de Es chucu tren, chucu? él está hablando de trend con la D Trending. al final, de trend. Lo que él debería decir es, no hay, ¿por qué todo el mundo tiene que estar aferrado a un trend? Y ahí podríamos entender, pero como lo dice en español, dice trend. Y entonces uno cree que está hablando de chucu, 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 Bueno, chucu, vamos a chucu, decirlo en chucu, chucu. British, trend. Entonces, Esa. los trends son las tendencias o los trendings, ¿no? Entonces, ¿será que estamos llegando a un punto donde me siento raro si no estoy opinando sobre el tema de moda o en tendencia, así no tenga ni idea de lo que estoy hablando? Ponme un ejemplo de un trend ahorita que esté Vamos en para este momento allá. de moda. Es como un fenómeno creciente que yo lo defino como la adicción a las tendencias que puede tener una vigencia de una semana o menos, de días o de horas y que aplica para un país o una ciudad o también puede ser a nivel global. Para empatarlo con lo que tú preguntas, Angelita, pues desde el de Bad Bunny, que fue, digamos, un tema obligado antes del concierto, durante el concierto y después del Super Bowl, ¿sí? O sea, fue como un 360 en tendencia la previa, el día, que de hecho tuvo más de 4.4 millones de menciones ese día, el Super Bowl, asociado a Bad Bunny, que A fue el Bad Bunny, momento durante más, en el momento, medio perdón, tiempo. más alto del medio tiempo de consumo. O sea, hay una empresa que se llama Ujú. Brandwatch que hizo toda la métrica, pues como una estrategia también para ofrecer sus servicios de medición en tiempo real de tendencia, porque finalmente estamos es en eso. Entonces, fíjate que es Ujú. eso, o lo que hemos visto hace poco de ese mono buscando afecto, ¿no? Con otro mono de Pincho. peluche, ¿no? Entonces también todo ese fenómeno y entonces las empresas como IKEA o IKEA, ¿no? Que se sumó pues a la tendencia y a ofrecer una cantidad de esos miquitos de peluche para en zoológicos del mundo regalarlos o lo que ya pues se vuelve un tanto agotador y son los Terians y esa viralización pues que ha tenido tan salvaje. Entonces, ese es Pero el punto. a ti no te enloquecen los comentarios sobre eso. A mí me enloquecen los comentarios. En la del Miquito, en la del Miquito dice, ya no está más, ya no está solo el Miquito ese porque ya lo están empezando a aceptar en la manada. Y entonces por allá en un comentario dice que hay que decirlo siempre, la presión de las redes sociales siempre funciona, que porque ya la familia de Micos estaba aceptando al Miquito. Es que la presión de las redes sociales funciona. Pero eso es O una sea, esos humanización comentarios de son lo cosas máximo. que no tienen nada que ver. O sea, sí, es Yo como todo sé, es pero es un forzado. chiste. Es un chiste. Y en el de los Terians también me pareció fantástico uno de los comentarios que decía, ¿y por qué no aprovechamos para esterilizarlos? Angelita, A estás los hilando Terians. muy delgado. El punto allí es precisamente como esa línea donde, en el caso mío, pues no, yo no sufro de la necesidad de opinar, pero mucha gente tiene No. que opinar, ¿ves? O hasta Sí, crear un perdón. video hablando de eso. Incluso me parece cosas que rayan como en lo ridículo, y es decir que es el timing exacto, por ejemplo, en el caso de IKEA, para crear una campaña y hablar de los monos, o sea, es como esa forma de querer que todo, y tiene que ver incluso con un tema que podemos desarrollar más adelante, y es el sobreéxito de LinkedIn, ¿sí? Que todo es, soy exitoso, todo lo que hago es perfecto, todo el tiempo estoy ascendiendo de cargo, de puesto, cambié de compañía, entonces, y las redes sociales ya todas es lo mismo, o sea, si uno nota, eso, lo que antes se publicaba en Twitter con una conversación de WhatsApp, ahora ya está en LinkedIn, ¿sí? El reel de TikTok también está en LinkedIn, está en Facebook, está en X, o Y, sea, eso es como quien y, dice, no hay y te diferenciación. parece, y empieza, o sea, y ya, pero de todas maneras le parece a uno raro ver en LinkedIn algunos de estas como, no sé, como cosas muy mellow, ¿no? Como muy de telenovela, o que uno ve como alguien, que está celebrando y están una pareja y uno dice una pareja en LinkedIn, o sea, ¿sabes?
Pero siento que sí está habiendo como una especie de ampliación de los límites y obviamente que LinkedIn, pues yo no sé si es que no puede monetizar de otra manera, que a veces uno lo siente. La sensación mía con LinkedIn es que como que siempre están como pobres, o sea, que como que no le alcanza, como que ¿Pobres no saben cómo quiénes? monetizar los de LinkedIn. Como que la monetización es compleja. Yo la verdad no pago premium, mucha gente paga premium, pero no sé, como que siento que LinkedIn siempre está como batallando con la cobrada de pauta y todo eso, o es mi impresión. Pues es precisamente una presión para que supuestamente si eres premium eres más visible, por lo tanto puedes acceder a mejores cargos, mejores puestos, no mejores oportunidades laborales. Pero es lo mismo, o sea, de hecho, la frase me encanta, deja una mejor impresión siendo premium. Entonces, uno de los temas allí importantes a mencionar es precisamente cómo todas estas plataformas han creado versiones premium en términos de redes sociales, donde tanto LinkedIn tienes una versión premium, Meta tienes una versión premium. Entonces, todo está basado como que si no hay el chulito, entonces tú quién eres, ¿no? O sea, como quien dice, hay que tener una legitimidad adicional a la identidad de tu nombre o de tu marca en redes sociales. Ujú, Entonces, es un tema ujú. también súper interesante de reflexionar. Y en términos de esa, como ese volcamiento a los trends, pues lo que podemos ver es incluso lo que ha pasado con toda esa conversión de fotos personales a versión inteligencia artificial, que creo que has notado que es desde la versión de uno en anime o la versión de uno según pues lo que tiene de información ChatGPT. Entonces, si tú eres experto en X o Y tema y como toda esa necesidad de sumarse, ¿no? De no quedarse por fuera. También es que hablar del tema que se está hablando también genera likes. O sea, también genera engagement, también genera, o sea, yo que siempre he opinado sobre las cosas, pues también opinar sobre Bad Bunny o sobre poner mi punto de vista sobre los Terians o el Miquito o lo que sea, ¿no? También me ponen el spot en donde ya, o sea, a mí no me da pena estar comentando lo que todo el mundo está comentando y ser una más del rebaño. Finalmente yo estoy remando para mi molino, ¿me explico? O sea, como que también digo, a los pelados hoy en día es como, ¿a mí qué me gusta? Yo voy a hablar de lo que yo pienso de Bad Bunny, así 72.520 personas hayan opinado. Yo quiero decir mi punto de vista. Y entonces eso genera también un engagement, genera, digamos, un tráfico dentro Claro, de su eso es página. pura economía de la atención. Exactamente, por un lado, y por el otro lado también, a mí que me importa no ser original. Eso no es el punto es que yo tengo una voz y yo la puedo ejercer, ¿no? Entonces, Sí, fíjate cómo las totalmente. cosas van cambiando, ¿no? Son muchos frentes. De hecho, la intención acá es ver un contexto de todo este tema, ¿no? Es decir, de cómo empezamos a sumarnos a los trends y estamos hablando desde los años aproximadamente 2012-2016. Y aquí hay que tener en Ujú. cuenta que en el año 2010 llega la versión de iPhone donde tienes cámara trasera y cámara frontal. Eso también es un antes y un después, porque ahí también puedes Ah, tener tu selfie y puedes claro. verte cómo estás quedando en la selfie. Antes tocaba girar el celular con la cámara trasera y mirar ahí, pues, O con ojos palos. ¿Te ensayar acuerdas o que con... No, todavía, a la gente le fascinan hay gente que esos sale con ojos sticks. palos? Divinos, sí. Selfie Esos stick. sticks están prohibidos en museos y en parques temáticos porque pues más de uno lo ahorcaron o le sacaron un ojo, ¿no? Por andar haciendo gracias con esos elementos. El hecho es que lo que notamos es eso, ¿no? Las redes sociales empiezan a madurar en esos 4 años de 2012 a 2016 y ahí se puede hablar de, uno, el impacto del algoritmo, lo que se llama la recomendación como una reconfiguración psicológica, ¿no? Colectiva, la validación social y ese tema de simular la vida cotidiana o también registrarla como un motor fundamental de la interacción humana. Entonces, no sé, por ejemplo, fíjate la cantidad de imágenes, de cosas cotidianas, de que se rodó un carro, una loma, o que a alguien lo robaron y una cámara de seguridad captó el movimiento, o un derrumbe, o sea, hay miles de cosas, o gente que simula
no sé si han notado que hay personas que se disfrazan y es como si conversaran y es el mismo sujeto disfrazado, ¿no? No sé, como un señor y en otro como un niño y se hablan y pues obviamente es una simulación de lo real. Entonces todo eso se empieza como a amalgamar y a desarrollar y ahí pues evidentemente en 2004 cuando aparece Facebook pues es un cambio absoluto donde la gente, la forma como se relaciona, pues va a estar basada en lo que se llama la laikización de todo. O sea, todo se vuelve likes. De hecho, es una economía basada en los likes, ¿no? Que me parece que eso genera toda una negocio que va desde el engagement hasta los views, ¿no? Y está basado obviamente en la permanencia. Y fíjate cómo luego de todo este fenómeno que inicia Facebook, estamos hablando de hace 20 años, y mira, en 20 años todos los modificaciones e impacto que se han dado en el comportamiento de las personas, si nos ha impactado a nosotros, imagínate para los que nacieron y han crecido inmersos, ¿no? En todo este tema y en todo este fenómeno del uso de este tipo de dispositivos y de plataformas. Y los que van a introducir fuerte el tema de la creación de tendencias, pues van a ser Twitter y YouTube en 2005 y 2006. Fíjate que por un lado inicia la cultura de lo breve, o sea, son frases o textos muy cortos, en el caso de Twitter, por Mira, ejemplo. yo tengo, eso es una pregunta de tía totalmente, porque cuando nosotros arrancamos en Twitter, uno tenía que escribir 140 caracteres, ¿correcto? Caracteres sin means, comas, comillas, espacios, palabras, letras, lo que sea, ¿no? Sí, Es total. decir, 140 caracteres. Y de repente yo empecé a ver que ya no, 140 caracteres, le metieron más o no. Sí, o sea, en un momento dado lo duplicaron. Es decir, Ok, pues yo creo que era una capacidad también de, por un lado, la plataforma, de de almacenaje. resistir tanta gente en tiempo real opinando. Y segundo, luego lo que hacen es que la versión premium te permite, tú te puedes echar un discurso de la extensión que quieras si estás pagando la versión premium. Entonces ahí pues se vuelve un modelo de negocio Pero, asociado a eso. ¿y en qué momento Twitter se vuelve como este espacio en donde las cosas suceden en tiempo real? Fue como, o sea, el terremoto, cuando ocurrió el terremoto, realmente todos entramos a Twitter a revisar en el 2017, a revisar y a postear y a decir, y eso se volvió la inmediatez. O sea, digamos que lo que se publica en Twitter, yo no sé si es que eso se reencauche, entonces uno vuelve a ver la noticia. Yo no entiendo en qué momento quedó posición, porque arrancan todas, ¿no? Arranca Twitter, arranca Facebook, arranca Instagram un poco retrasadito, pero arrancan tú, y de repente ya entendemos que el Facebook es para tías, que el Instagram es para ver fotos y ver cosas más, digamos, Claro. estéticas y de diseño, y de fotografía, y de repente ya entendimos que Twitter era como para tiempo real. O sea, a qué hora nos hicieron ese shape? ¿Se planeó hacer ese shape? En términos de que se haya planeado puntualmente, no, pero sí hay una especie de cronología de acontecimientos. Por ejemplo, con lo que estás mencionando, hay dos cosas allí claves para plantear. Una, el que no tienes que escribir un texto muy largo, entonces no hay que pensar mucho, ¿sí? Y dos, que cualquiera, en el caso de YouTube, puede producir un contenido audiovisual, es decir, como una especie de democratización, ¿sí? Así es. Y el iPhone, cuando se lanza en 2007, pues creo que va a tener una relación gigantesca con esas nuevas formas de crear contenido y también, por supuesto, de consumirlo, ¿sí? Sí, Y sí. en 2007, en agosto, un señor que se llama Chris Messina, él propone el numeral para agrupar el contenido en Twitter. Ahí surge lo que estás diciendo. Entonces, de hecho, el primer hashtag, que es el nombre que se le da a, a estas etiquetas, fue Barcamp. ¿Sabes qué es un Barcamp? No, Bueno, un un barcamp campo es de como, sí, como una reunión, una conferencia como descentralizada, desconectada, donde es como todo espontáneo. Si nos reunimos acá y entonces, no, que yo quiero hablar de esto, hágale. No, que yo voy a plantear esto, es como una cosa así súper espontánea. Ok. Entonces, fíjate lo particular y es como lo que piensa la empresa, lo que piensa la gente.
Entonces en Twitter les pareció que eso del hashtag era como muy geek, como eso era como muy nerdo, entonces que la gente no iba a entender eso. Y los usuarios libremente lo empezaron a utilizar de forma orgánica para precisamente organizar temas, conversaciones. ¿Tú has visto que una forma de darle anclaje a un tweet, pues es evidentemente ponerle el numeral? O sea, es como para sumarse o para darle un sentido. Pues finalmente ellos ya se dan cuenta que era un fenómeno y en 2009 Twitter ya el hashtag se vuelve enlace. Es decir, que tú veías ese numeral XYZ y Iba a te un folder, mandaba a toda la a un gente que folder, estaba hablando de eso. Exactamente. a un folder. Ujú. Incluso podías seguir la etiqueta si lo quisieras y ahí crean la sección de Trending Topics. Por primera vez son visibles las tendencias, es decir, yo podía saber los temas del momento y entre comillas, lo que el mundo está hablando en este momento. Fíjate que todo el tiempo, si entramos a Twitter, pues tenemos un termómetro o una radiografía de los temas en tendencia. Lo que pasa es que lo que hay que pensar en este momento es que no necesariamente esos temas son la realidad. Claro, O sea, el mundo no es Twitter. no es eso, no es lo que pasa por No, ahí. no. Porque hay gente que yo noto que cree que porque por allí se está hablando, entonces Es dice, verdad. todo el mundo no estaba de acuerdo, todo el mundo no existe. Mm, mm. Es un fragmento de personas que no les parece o que no están de acuerdo. De hecho, ¿quién fue Humberto Eco, Angelita? Un escritor. ¿Por qué me estás haciendo examen? Llegó el Un profesor, escritor. llegó el profesor de semiología. Girafales. Llegó el Empecemos. profesor Girafales. Sí, Humberto Eco fue un Mira, escritor. sí, y ya, básicamente fue un escritor. Mira, Humberto ¿Escribió? Eco, Él escribió. Eso es lo que yo sé. ¿algún libro de pronto que te haya gustado de él? La semiología de la vida cotidiana. No, esa no es de él. Por ejemplo, El nombre de la rosa, El nombre de la rosa. que es un Y yo no libro me lo bellísimo, leí. una novela muy linda y también una película también muy buena. Bueno, el hecho es que Humberto Eco, semiólogo italiano, Ujú. filósofo, escritor, El péndulo de Foucault es el libro, creo yo, de los más conocidos, populares de él. Ese libro cuando lo leí en la universidad, pues casi nos enloquecemos en su momento cuando lo leímos. El hecho es que Humberto Eco, bastante analítico, crítico, pues obviamente ya falleció, él decía lo siguiente frente a las redes sociales, decía, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, probablemente una copa de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. Eso lo dijo en junio de 2015. O sea, muy radical, ¿no? Atinado. Mm. Y muy atinado. De Porque alguna eso manera también sí. es decir, en cierta medida la democratización, pero también tú te exhibes y te expones para que todo el mundo opine y resulta que así como un premio Nobel opina, opina un imbécil y entonces ahí es donde no tienes la jerarquización, digamos, de quién está respaldando la opinión que está detrás, ¿no? Si el sujeto que dice esas estupideces a la gente le parece gracioso y empieza a seguirlo, ¿no? Entonces, ese es un tema que evidentemente no está claro y que ha generado pues todo este mundo paralelo que TikTok lo va a amplificar muchísimo y es de teorías de la conspiración. ¿Sí? De decir, Ujú. por ejemplo, que nunca fuimos a la luna, que la Tierra es plana, que, por ejemplo, las lagartijas pueden ver lo que la gente está haciendo y otros pueden a distancia mirar qué están haciendo las lagartijas, o por ejemplo, que las palomas también pueden monitorear a la gente, o sea, una cantidad de cosas, pues, que rayan en la locura, ¿no? En la Qué pena imbecilidad. haberte dañado tantos mitos que creías, Angelita. Ay, estoy así como se está derrumbando mi castillo de cristal. Dios mío. Entonces fíjate que cuando se da este fenómeno de los trending topics, pues ya no había que buscar la tendencia, sino que ya tú las veías. Sí, la veías Eh, para, ahí en para las las tendencias de moda o más para comunes. las tías, para las tías y tíos que les molesta que estemos hablando en inglés y que no hemos traducido trending topics es tópicos en tendencia, topic
y luego Sí, trending pero temas es del tópicos en momento sería la tendencia. forma Pero la de traducción poderlo. literal, pero digamos que eso sería más o menos lo que le está tratando de hablar para que entiendan un poco la traducción literal. Muy bien. Y fíjate cómo luego, haciendo como esta mirada de lo que se vuelve tendencia o viral y la gente se suma, en 2010 aparece Instagram y pues ya es toda la estética visual, ¿sí? En imágenes, en carruseles, en reels, ¿no? Es como otra forma de generar en su momento contenido diferente del texto. Y lo que uno notaría es que nos volvimos Instagram centrics. Sí, por ejemplo, ¿tú cuántas veces al día estás consultando Instagram, Angelita? No, casi no, la verdad. El punto no es Instagram, que consulte Instagram. Lo que sí es que ahora sí, ahora consulto mucho más Instagram que Facebook. A Facebook casi no entro. No, por eso, te estoy preguntando por Instagram. Pero cuando entro, entro a Instagram. Pero en el día entro una vez por la mañana y una vez por la noche. En el día no estoy O sea, porque tienes un no me alcanza la consumo, vida. digámoslo así, mesurado. Claro, pero lo que sí te quiero decir es que no solamente Instagram centrics porque lo veamos, sino porque todo lo que publicamos tiene que ser como que en un sitio instagrameable. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo pitches, estoy recibiendo pitches para hacer para los eventos, siempre te ¿Qué dicen, son los ay, pitches? vamos a poner la entrada. Un pitch es como un brief, como es como, no sé cómo se dice, es Una una presentación. licitación, una licitación Ujú. que te hacen para un evento. Entonces te dicen, oye, dentro de las cosas que queremos poner en el evento es, vamos a hacer algo, un muro o algo instagramiable para que la gente se tome la foto ahí y postee sobre el evento y postee sobre la empresa o lo que sea, ¿no? Entonces no solamente Instagram centric del que consume, sino el que produce. Que Es que todo en los claro, eventos y en la vida real se vuelve es que instagramiable, Instagram Centrics es toda instagramiable. eh, El 360, el stakeholder alrededor, ¿no? O sea, así todos los es. grupos de interés allí vinculados. De hecho, en las clases o con clientes yo les digo que hay vida más allá de Instagram. Sí, porque a veces creen que todos son likes. Es que estamos publicando apenas 30 historias diarias, eso es muy poquito, pero digo, pero ¿y eso en ventas qué está representando? ¿No? En prospectos o leads o futuros clientes, ¿qué quiere decir? Entonces ahí es donde o trabajas para la plataforma o la plataforma la pones a tu servicio. Entonces es una confusión muy grande y entonces ahora hasta las reflexiones más profundas tienen que estar en Instagram o en TikTok. O sea, vamos a ampliarlo, no vamos a quedar con Ujú, una sola. Entonces, uno nota, por ejemplo, que buena parte, y eso es con lo que quiero empatar este punto, es que la generación de estos contenidos, pues va a estar muy ligada a cómo nos informamos de la actualidad, ¿sí? Y esa forma ujú. de informarnos de lo actual está pasando en muchos casos por las redes sociales y no por la consulta del medio directamente. Fíjate cómo estamos hablando que en este momento las personas, el 61% de lo que consumen de noticias está en redes sociales. 61%. Y en 2022 alcanzó a estar en el 72%. Entonces, cuando surge TikTok en 2016, ahí ya viene un gran cambio que todas las redes lo van a adoptar y es que el contenido deja de ser cronológico y se vuelve algorítmico. Y obviamente Instagram también se suma a esa configuración. ¿Sabes qué quiere decir eso, no? Qué quiere decir qué? No entendí Que qué el pedazo de la contenido pregunta se estabas. vuelva algorítmico. Ah, pues como cuando yo digo estás mal de algoritmo. ¿Te acuerdas que te dije que había visto unos reels ahí en TikTok de camiones y de repente ahora me sale puras cosas de camiones y yo, pero se me dañó el algoritmo, o sea, ¿qué fue esto? Ahora no me popea, no me sale y contenido Popea. de otras cosas que yo ya tenía de pop-up, ya, o sea, otras cosas que estaba, digamos que yo ya tenía sobre libros, sobre películas, sobre todo, Acabaste y se me, con y todos se me dañó el algoritmo. esos get Y yo, ready with me los acabaste. se me dañó el algoritmo. O sea, ¿qué fue esto? Todo Eso es lo que yo todo creo ese que es skincare, claro, no, de acuerdo. eso Así es. es.
O Pero sea, ahora adicional a ya el eso, algoritmo decidió que lo que yo quiero ver son camiones y resulta que fue simplemente una curiosidad que pero tuve, Angelita, adicional empecé a a seguir un eso, camionero. asociado con eso, Angelita, es que no es cronológico, no es en orden, es según lo que el algoritmo detecte que tiene la capacidad de impactarte más y de generarte interés y por lo tanto permanencia. Ujú, Entonces, sí. fíjate cómo es como una cantidad de elementos que se van combinando. Snapchat, por ejemplo, para las tías, ¿qué les podemos decir que es Snapchat, Angelita? Uy, no, 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 no. Sí, a mí me cuesta. O sea, voy a tratar de decir yo, claro que es que yo soy muy tía, ¿no? Pero a ver, voy a tratar de decir yo qué es Snapchat y tú me corriges. Snapchat es una plataforma de videos cortos que desaparece después de cierto tiempo, como tipo los Reels. Así empezó Snapchat. ¿Sí o no? ¿Es así? Sí, tiene ¿O no? las dos opciones, es decir, contenido fijo o como una especie de histórico, como un feed, Sí, o contenido efímero. de Reels. Claro, El, pero mira que ellos inventaron primero los Reels, pero claro, no les funcionaron y se ellos luego, inventaron las luego fue que, historias, pero no es que no es que no les haya funcionado, es que no quisieron venderle a Meta o a Facebook en su momento la plataforma. Entonces, ¿qué hizo Zuckerberg y compañía? Fusilaron la historia y ya si tú notas, casi que buena parte de las redes sociales también tienen la opción Story o la versión estado. Entonces, todo ese contenido efímero, pues ya lo copiaron. Incluso Snapchat fue muy fuerte en su momento con filtros que te cambiaban ujú. Sí, 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 como el la cara, los rostro. muñequitos. Y eso mira Te que ponía ya todos tienen perrito, filtros. Claro, cara de te ponía un gatico, perrito, de gatico, sí. ratoncito, sí, de Sí, payasito, sí, ¿no? sí, 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 Bellísimo, sí. muy, muy hermoso. Hermoso. No, yo sí canté un Happy Birthday así, Happy Birthday to you, así con las orejitas de un perrito. Qué Yo usé lindo Snapchat para eso y ya. Y ya, lo usé verte para eso y ya, verte como porque no había Benji, filtros. como Pero Lassie. no había, no, gente, no había filtros en ninguna otra parte más. O sea, Claro, yo pero creo que luego todos ellos, Meta, TikTok, van a crear N mil opciones de filtros. Que así de es. hecho el juicio que ahora le están haciendo a Meta y a Google tiene que ver con la adicción que generan estas plataformas y segundo con esos filtros que ellos sabían que eran nocivos para la gente, sobre todo para los más A la jóvenes, los más autoestima pequeños, porque impactaban la autoestima y la gente ya aceptaba más su versión filtro que su versión real o su real. versión frente al espejo, ¿no? Entonces, volviendo a este punto, lo que encontramos es, por un lado, bueno, en 2012 Meta compra Instagram, entonces ya eso genera otra, digámoslo así, como rumbo, y también aparece ese mismo año 2012 Pinterest, ¿no? Y Pinterest, pues, se vuelve otro frente de consumo de contenido visual. ¿Cómo es tu relación con Pinterest y cómo la podríamos mencionar, Angelita? Mira que yo no soy una Pinterest girl. No sé, siento que Pinterest es como todo, o sea, como que siento que el call to action de Pinterest es como bajito. O sea, es decir, yo llego y armo tableros, por ejemplo, mucha gente vi que armó sus tableros de boda, ¿no? Entonces, ahora mis primos también se van a casar y mandaron el inspiration en un tablero de cómo deben ir los hombres y cómo deben ir las mujeres. Y le hicieron un hyperlink a eso, bueno, Ajá, un hipervínculo, perdón, sí, un un enlace. hipervínculo, un Thank you. enlace para llegar ahí y pues digamos que mucha gente, no, que voy a hacer mi boda así, entonces así me gustarían las flores, así me gustaría, ¿no? Como que eso entre las mujeres fue muy común, digamos que eso tenía una razón de ser y a la hora del té pues como que ahorraba trabajo y si tú te querías hacer, expresarte, digamos, en imágenes, pues ahí estaban, ¿no? Pero después, esas imágenes... si yo quiero comprar esas flores, no me lleva ningún, ni siquiera me lee el algoritmo de Pinterest o de lo que sea que es, que yo puedo ir a comprar estas imágenes en alguna No, parte y ellos pero podrían estar haciendo no sé de marketing de pronto afiliación. qué tan Ellos profundo lo has podrían estar haciendo. utilizado, porque ya se puede comprar por Pinterest, ¿no? De todas maneras, sí, No, sí yo lo es dejé de usar cuando posible. ya no se podía comprar ni nada. Yo, o sea, lo dejé de usar cuando eso. Si no empiezan a difundirlo, pues las tías como yo ya no lo volvemos a Sí, usar. sí, no, yo creo que, a ver, Pinterest sigue siendo, de hecho, de las redes que más ha crecido últimamente y ¿En además que no serio? solamente imágenes, sino que también es video. Sí, es una red que puedes Ah, investigar y viene en crecimiento, o sea, no se debe como descartar dentro de las opciones. Ahora, lo que hay que ver es que somos tribus, tribus alrededor de temas.
Entonces, esa es una Ujú. tribu de gente que le gusta, otra probablemente no estar allí, No. ni le interesa y le es indiferente. Y pues finalmente la red también son capas, ¿no? Son layers donde estamos en unos y en otros no. Es imposible estar en todos, creería yo. No hay chance de meterse en tantos frentes. El punto es que volviendo a esta modificación donde el algoritmo te va, digamos, orientando en qué quieres ver, entonces ahí viene precisamente frente al consumo de noticias y es que se vuelve distribuido. Es decir, que la noticia no se busca, sino que sale en tu feed porque es tendencia y el algoritmo lo determina. Mira todo este Por eso, fenómeno de pero lo que ese pasó es, en México ayer, ¿no? Eso, pero eso ese es el reventó, eso contenido. reventó las redes sociales. Eso es el contenido algorítmico, que le sale a uno por Sí, sugerido y no le sale a uno porque uno lo busque. Pero el problema es que cuando uno empieza a tener ciertos intereses, yo me imagino que eso por que le siembran a uno los píxeles o qué, empieza, digamos, a identificar qué es, o sea, y estas cosas fenomenológicas que creemos que es que nos están escuchando y uno acaba de hablar de lavadoras y le empiezan a sugerir lavadoras. O sea, yo le confirmé a mis primos la boda y me empezaron a salir vestidos de boda de calor sí, tropical. O sea, saben además que yo voy para zona tropical a las bodas de mis primos. Entonces, eso es como una especie de persecución en cierta medida para hacerte contenido que te... estímulos, son estímulos, Sí. ¿Y sabes cuál es el peor de eso? Ese es TikTok. El vicio que uno tiene por TikTok es inconmensurable. Ahora, el total. de los Reels también. Pero digamos, el de los Reels y todo eso empezó como en TikTok, pero TikTok per se uno está ronca, 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 y eso le va arrojando, y uno dice, wow, esto me está llevando por unos sitios que, inesperados, pero uno mentalmente, racionalmente no lo sabe. Eso es todo el inconsciente ahí, rácache, 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 Claro, pero el hecho es que hay un proceso bastante, digámoslo así, creciente, porque fíjate que en 20 años es como que todo se volvió a barajar, ¿no? Y la Ujú. ¿Por qué? gente va, pues precisamente porque estas herramientas te permiten otra forma de apropiarte la información diferente a la que había antes, que eran medios donde tú eras más pasivo. Acá estos medios Ujú. tú eres mucho más activo, pero también hay, de alguna manera, una conducción, o sea, hay un conductismo en tu comportamiento. Y es que la gente ya no se mete al periódico, eso es muy raro el que hace eso, el que lo lee impreso, pues menos todavía, eso es más exótico, sino que te sale la noticia en Instagram o en TikTok, Ujú. ¿sí? O en Twitter, pues mucho menos, o en LinkedIn, Sí, y tú te lees esa información y ya quedaste con la noticia. O sea, de ahí es que el así call to es, el action resumen. te mande a que te leas la página del periódico o la revista con la noticia, eso es un porcentaje mucho menor y esa es la crisis también que se vive en De acuerdo, términos de los medios de información porque no están generando conversión. Y entonces tienen que de cranearse acuerdo. cómo lograr, y por eso ponen, por ejemplo, eso de escríbeme noticia, que no sé qué, el enlace en nuestra bio. O sea, son formas de buscar que la gente quede como con el interés de querer saber más, pero eso monetizarlo cada vez está más difícil, ¿no? Entonces, si miramos en los primeros como retos que se dieron, fíjate, esos challenge, que es como el término también que se utiliza, y son cosas pues de humor o también hasta absurdas. ¿Te acuerdas del Cinnamon Challenge? Que era No de me acuerdo, meterse ¿cómo fue? una cucharada de canela sin Ah, tomar nada y sí. que la Sí, sí, gente sí, sí, sí. Le da una risa y se puede tosía. morir. No, hubo gente que se murió. De Fue hecho, pucha. ese reto de 2012 aumentó las llamadas a centros de toxicología. O sea, mira como la vaina como tan demente, ¿no? Pero claro, que era importante que quedara el video y la reacción de la gente. Eh, el Harlem Shake en 2013, ¿lo hiciste? Gangnam Style, el Gangnam Style. Que Gangnam Style. que la No gente me hace una acuerdo cómo era. coreografía, la gente hace Pero una ahí coreografía empezaron y que todos los estaba trends que hacen quieta ahora en así. TikTok. Claro, pero fíjate cómo No, lo que me parece interesante, eran dos escenas, una la era un gente flash mob. quieta y otra que sonaba una música y la gente empezaba a brincar, sí, Por como un eso que, caos ahí. una especie de flash mob, Sí, sí, ¿no? como un flash mob, de acuerdo. ¿Qué es un flash Sí. mob a propósito? Una ¿Por qué me estás haciendo coreografía. ¿Por qué me estás haciendo todas estas preguntas el día de hoy?
porque me encanta escuchar tus explicaciones de todo, tía. Un flash mob es movimiento flash. Estás volando. Nada. Sí, no, es cuando un grupo de gente se pone de acuerdo, pues para hacer lógicamente una Para poner una coreografía, coreografía, ¿no? pero el flash mob, la particularidad del flash mob es que en espacios públicos, por decir algo, en un parque o Centro de pronto en una comercial. estación estación del metro, en el Central Park hicieron unos muy chéveres, que está la gente así como caminando y de repente suena una música y hay gente que se ha puesto de acuerdo, que está como involucrada en toda la parte con todo el público y de repente empiezan a hacer esta coreografía. Es como que el que está Empiezan al a lado mío bailar. estaba metido en Ajá. eso. Exacto. Sí, sí, es súper Eso es. bacano. Ese también fue un momento, yo no sé si te acuerdas que empresas, gente famosa, universidades, bueno, yo vi, de hecho había una app que uno descargaba para hacer el Harlem Shake. Así O sea, es. eso era por todos los, Qué pero una horror. cosa como, pero fíjate que ahí se ve como esa especie de proceso, ¿no? De aconductamiento. Y Así el es. De Ice Bucket adoctrinamiento. Challenge, ¿te acuerdas del Ice Bucket No, Challenge? ese sí es el peor, es el que echaban un balde de agua con hielo helado. Sí, ¿lo hiciste? No, ¿cómo se te ocurre? Pues no sé, hay gente que, pero te digo, hay gente que quiere y se siente mal si no lo hace, ¿no? El hecho es que, mira, No, eso pero generó yo creo que más esa gente es la de, gente que se cree influencer. Yo no soy influencer, señores, de una vez se los digo. Yo sé que yo he puesto muchísimas cosas importantes en estos podcasts, pero eso no quiere decir que yo soy influencer, justo. pero entonces los 2 millones de personas que te seguimos a nivel global, ¿qué vamos a hacer? Solamente me siguen en México y en Colombia y en Estados Unidos. Tengo una seguidora que es una No, fiel bien. seguidora. Y en Nueva Guinea también hay 3 personas. A ver, Bueno, el hecho es que este tema era una campaña, ¿no? Benéfica para personas que tenían ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, y uy, súper. recaudó 220 millones de dólares. O sea, aquí hubo pues como una Wow. mirada, digámoslo así, social y de crowdfunding, ¿no? Fíjate que tuvo Ujú. 10.000 millones de reproducciones. O sea, fue una cosa, obviamente tú te imaginas cómo se frotaban las manos en Facebook viendo la gente, porque ahí fue donde participaron casi 17 millones de personas en ese challenge. Entonces, eso se llama, fíjate el nombre tan particular, activismo de sofá. Ok, sí, lo hablamos el otro día. Claro, y entonces la gente está muy cómoda opinando desde su sofá, ¿no? Y no, y es que qué tal esos incendios tan horribles que hay en el Cono Sur, en Deberíamos de ayudar a los Ushuaia, niños y pobres. luego, y luego, ay, ven, es que el aire acondicionado no lo estoy sintiendo. Entonces es como que son unas contradicciones pues muy grandes indudablemente, ¿no? Luego viene, pues acuérdate del COVID, con ese hashtag de quédate en casa y pues toda la Ujú. cantidad de contenido y ahí sí la gente terminó consumiendo más información y estuvo más conectada. En 2022 tú usaste Be Real, ¿te acuerdas de esa app Be Real? Be real. No, esa sí no me la supe. Esa es No. una, ¿Era un juego? no, no era una red social donde Ah, tomabas la foto y te veías con las dos versiones de la cámara, de frente y trasera. Entonces, esa foto quedaba con lo que estabas viendo y tú cómo estabas mirando lo que estabas viendo. uy, no, pero yo pensé que trasera era por detrás de uno, que se le veía el trasero. No, 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 esa mente tan linda que piensa cosas bonitas, pero no, ¿Sabes? es cámara del celular, Primero lo la que visibilidad ve, de uno, o sea, mi punto de vista, y luego un espejo. ¿Es esa? ¿Así? no, 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 haz de cuenta que tú te tomas una selfie, pero también sale al frente lo que tienes frente a ti. Entonces Ya. toma la foto de los dos. De hecho, se puede hacer ya con Instagram fotos de los dos, con las dos cámaras al tiempo. Ok. Entonces, eso fue Be Real. Fíjate que todo lo terminan fusilando. Por ejemplo, fíjate, en 2003 salió Threads. ¿Te acuerdas de Threads? ¿O conoces Er, Threads, que es Bueno, la... 3 es de Instagram, pero la de hilos, ¿no? Lo que se llama Sí, hilo. no, evidentemente es la de Meta Pero tú y sabes fue de dónde como, salió. como una, digámoslo así, como una especie de competencia X, ¿no? Claro, porque es que X decía, abro hilo. O sea, uno llegaba y empezaba Ajá, con uno llegaba y ponía los 140 caracteres y continuaba en los comentarios porque no tenía suficiente espacio para poder contar una historia. así Entonces, es. uno ponía abro hilo para poder seguir, digamos, la Para secuencia de que te las historias. quedara todo, digámoslo así, como seguido, como Exacto, lineal, tu así publicación. es.
Así Y yo es, no tal sé si cual. te acuerdas de Barbieheimer. ¿De qué? Barbieheimer, que fue No, ¿qué cuando es en eso? 2023 lanzaron al tiempo Barbie y Oppenheimer. Y entonces eso generó una cantidad de tweets y de contenido, obviamente también de publicaciones en redes sociales como Instagram, donde la gente hablaba de las dos, de verse las dos películas, de hecho hasta en maratón al tiempo, porque el lanzamiento fue en paralelo de Barbie y Oppenheimer, pues que son películas absolutamente opuestas. Pero fíjate el Ujú. fenómeno, cómo se fusionó y eso probablemente se dio de manera espontánea por la gente, ¿no? Y yo no sé si conoces Blue Sky o Mastodon, eso No, aparece en ni idea. 2024, que son las alternativas a X. Dios mío, pero tú estás haciendo una historia patria que no nos involucra a las tías. Esa parte yo no me acuerdo, No, de pues verdad. que es como para reseñar todo lo que viene sucediendo y en un momento muy reciente, porque estamos hablando de 2024, ¿no? Y fíjate cómo TikTok genera un crecimiento del 44% en sus visualizaciones ese año. Es decir, TikTok se consolida como una plataforma de video necesaria para la expresión de mucha gente. No sé si has notado que la gente me encontré a esta persona en el semáforo. Aquí está, aquí hay alguien llegó al aeropuerto. Va a entrar al baño. Esta rueda del carro rueda diferentes, está como se va a salir. Y así, o sea, es como, pero ¿qué es esto? Entonces si finalmente estamos entrenando IA, pues esas IA están felices, ¿no? Con todo esto. De hecho, yo no sé si conoces un concepto que se llama el Fediverso, que son todas las apps descentralizadas que no pertenecen a las Big Tech. Por ejemplo, Mastodon es una y hay versión de TikTok, de Instagram, de Facebook, de YouTube en el Fediverso, precisamente como una manera de no necesariamente tener que estar en estas plataformas globales Ujú, comerciales que básicamente lo que buscan es monetizar todo tu comportamiento con pauta. Y el ujú, dato que me parece más complejo es que en 2025, el año pasado, el volumen ujú. de contenido creado por IA superó por primera vez al creado por humanos en la red. Ok. Es decir, ya cada vez será más contenido generado por IA y automatizado, al punto que probablemente habrá contenido para que las mismas IA opinen de ese contenido y la gente que opine o los humanos seamos minoría. Pero tú escuchaste, hay una red de la IA. Claro, sí, así es. O sea, las Sí, IA, o sea, hay una red en donde va Gemini, y va Copilot, y va ChatGPT, y allá ellos suben su contenido y dicen, los humanos se están aprovechando de nosotros. O sea, ellos van allá y rajan de nosotros. sí, sí, es como la red Red de del IA. Catarsis IA, Catarsia. Pero eso es una simulación, Angelita. ¿Sí? Es una simulación para que la vean las personas. Es como cuando yo cojo, por ejemplo, a ti que te encantan los fractales y pongo un fractal o programo fractales para que creen imágenes y las puedas ver en una pantalla, ¿sí? Ok. O sea, el Ajá. fractal no se está expresando, estás programando una serie de elementos visuales para que tú los veas. Entonces, de hecho, ellas ni siquiera necesitan hablar en el lenguaje nuestro. Ellas se comunican a través del lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina no lo podemos entender. Entonces, por lo tanto, no. Es decir, eso lo que genera es otro, digámoslo así, como espacio para que la gente vote corriente y pues se ponga ahí ¿Cómo me a dijiste que se dedicarle llamaba? tiempo a eso. Molt Book, Molt Book. Moldbook. Ok. Entonces, eso Es es que otro, me estoy ¿sí? peleando con mi IA. ¿Qué es Moldbook? Aunque es Sí, experimental, la ajá. plataforma se llama Moldbook. Es una red social creada solo para inteligencias artificiales donde ellas publican, comentan, debaten, votan contenido, crean comunidades. ¿Cómo funciona? Se lanzó a finales del 2026 por Matt Schlicht, ¿Qué Schlicht, qué? creo que se dice. Se dice Matt Schlicht. Los Match agentes de es una escupidera aquí. Los agentes de IA interactúan entre sí sin intervención humana directa.
Los humanos pueden entrar y mirar, pero no participar en las conversaciones. Tiene formato tipo foro con subcomunidades como subreddits, votos e hilos. En resumen, es un laboratorio social donde las IA conversan entre ellas. ¿Por Sí, qué está llamando tanto la atención? Porque es una interacción IA-IA a gran escala. claro, sí, pero es una simulación, es como, y la gracia es esa, que es como una pecera. Entonces tú entras allá a mirar, Ujú, ¿sí? O un acuario. Entras a ver ahí los que están haciendo las, entre comillas, especies allí dentro. Pero es lo mismo que si pusieras dos IA a jugar ajedrez. Entonces, pues te pones a verlas ujú, jugar, ¿sí? ujú. Pero realmente lo que mencionaba ahora no es una comunicación, digámoslo así, real entre máquinas. Es una simulación de comunicación entre máquinas con el Sí, fin de impactar a las personas. ahí decía que sí, que en muchas circunstancias no se considera que eso es un roleplay, es decir, que están haciendo un juego de Tal rol, están cual, tal funcionando cual. Ujú. como una simulación de roleplay. Sí, entonces, si empatamos con lo de como esa necesidad de opinar en las tendencias o en los trends, entonces fíjate cómo finalmente, pues hay una especie de manipulación de comportamientos o de modificación, todo ese fenómeno de subir fotos basadas en IA propias, personales, que finalmente eso termina entrenando pues modelos de IA. Yo utilizo una frase y es que dime cuántas fotos personales en tendencia has subido con prompts a IA y te diré qué tan manipulable eres. Y larga pregunta. Porque a la larga es eso. ¿Qué? Es como, miremos para allá, ay, sí, ya voy para allá. No, que es para allá, ay, tú es para allá. Ahora agachado, ahora sentado. El perrito, Todos da para la abajo, mano. todos Sí, para arriba, sí, manito con es manito. como, Turu, tu, 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 esta, es tu. como como Un, cuando dos, está tres. con una canción bailando y el meneíto, pues haciendo la El meneíto, misma el meneíto. coreografía. O aquí en México hacen una que se llama Caballo Dorado, que es tin, tin, ti, tin, ti, tin, ti, tin, tin, ti, tin, ti, tin, ti, tin, tin, ti, tin, tirin, ti, tin. Tan, taram, tan, taram, y entonces todos hacen chin, chirin, chin, chirin, chirin, chin, 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 chin. Y todo en las bodas, en todas las bodas se baila esa canción, así como el meneíto, Qué lindo. Sí, son como rituales, ¿no? como rituales, tal cual. Tal cual. Entonces, pues, estamos como un corito ya. Y ahora, Ya. pues, felices con los Terian, ¿no? ¿Cómo están los Terian en Ciudad de México? No he visto el primero, al parecer eso me deja tan contrariada. Los Terian me dejan tan contrariada como esta otra tendencia que nació en Alemania. En la teoría, lo de los Terians, le estuve leyendo por ahí, se había salido como en Chile y Argentina, eso es como del cono sur, eso fue lo que yo medio vi. Y que en Alemania empezó una nueva tendencia también de gente que sale a pasear un perro imaginario. Entonces tienen Sí, unas correas que ajá, son tiesas, como si llevara un perro que sí, está jalando la como si correa, fuera invisible. ¿no? A mí la otra vez me mordió un perro de esos, ¿cómo te parece? Y me tocó ir a un veterinario invisible, a que me pusiera la vacuna antirrábica invisible. Y me cobró 100 euros, esos sí visibles. Plop. Ploc. Porque participamos, ¿no? O sea, esa necesidad de participar y a la larga es como esa necesidad de reconocimiento. Y aquí quiero citar a un escritor francés que se llama Eric Sadan, que es muy bueno. Ujú, Hay un libro de él que ujú, se llama La era del individuo tirano, el fin de un mundo común. Ese libro es muy interesante y ahí ujú. plantea precisamente eso, que la identidad del sujeto ya no está en su interior, sino que está en la pantalla y en lo que publica y en la estética de cómo lo publica. Entonces, ahí hay una modificación del sujeto, pues según él, radical. Es un cambio Ok. total en el sujeto, ¿no? Ahora, hay Ujú, otros académicos, investigadores, por ejemplo, la profesora Sherry Turkle, la de MIT en Estados ujú, Unidos, que ujú, ella dice en Alone Together que estamos pasando de la conversación a la conexión, que las redes sociales nos ofrecen la ilusión de compañía sin las exigencias de la intimidad. O sea, estás muy cerca, pero no te estás untando de nada, que es lo que hablábamos de como ser mercenario de teclado o el opinador de sofá. O sea, estás muy cerca, pero tampoco estás
de lleno expuesto, ¿no? En tu intimidad. Entonces, Tal ahí lo cual. que se puede ver es una nueva arquitectura social que lo que nos muestra es eso, ¿no? Que estas tendencias que se vuelven semanales, diarias, que tienen como una periodicidad variada dependiendo del contexto, pues hay una reconfiguración de la pertenencia humana, ¿no? Entonces fíjate que pasamos de seguidores a recomendaciones algorítmicas, o sea, el feed Ujú, es tu feed, el feed tuyo es uno y el de los miles de millones de seguidores de otra red social es otro feed. Entonces, y así mismo es tu Spotify, tu YouTube Music, tu Netflix y bueno, cualquier cantidad de plataformas que tengas, es la personalización del contenido según lo que has venido consumiendo históricamente y lo que el algoritmo considera te puede interesar para que estés allí más tiempo. ujú, Entonces, como no solamente el consumo de tendencias, sino que la vida se va dando a través de ellas, pero entonces eso nos podría conducir a ver como un sujeto muy homogéneo, ¿no? ujú, Si, digamos, ujú. está tan Emparejado. encerrado en eso. Totalmente emparejado, claro. O sea, se pierde, digamos, la singularidad, ¿no? Sí, es como que se ataca a lo singular. ¿Qué te tiene trasnochado con las tías? Dos cosas puntuales en positivo para ti. Uno que me encanta y es que cuando uno va, por ejemplo, al médico o al dentista o está en una sala de espera o espacios que son cerrados, ¿no? O está en un banco, entonces hay generalmente el tío o la tía tiene el ringtone primero en sonido habilitado a todo volumen y eso le suena que todo el mundo pues como que dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Que uno siente que lo van a invadir, ¿no? Y Alarma asimismo, sísmica, alarma sísmica, sí, parece como alarma de esas de terremoto, de terremoto o alarma sísmica. de tsunami vallenato, ¿no? De tsunami ranchenato, que es el que más me gusta a mí de tsunami. Entonces, o notificación de WhatsApp, que eso suena y uno, pero ¿qué es esta locura? Entonces, si tú Sí, es que creo notas, que es y yo muy menos de que tía pasa tener, contigo, y es que uno creo tiene que, todo eso en vibrador. sí, claro, es que sí es muy de tía tener eso duro, ¿no? Pero duro. Yo tengo una O, tía, sí, yo tengo una tía que se habla por ahí cada minuto y medio con su novio que no está en Colombia, está en otra parte, que no voy a decir en dónde para que nadie descubra qué tía es. Y hablan por ahí unas 72.000 veces por la mañana y otras 72.000 veces por la tarde. Y cada vez que llama, timbra. es horrible. Y cuando... Es horrible. O sea, estaría bien que no tuviera timbre. Digamos, se pueden Yo hablar quisiera 72 ser mil la veces. señora del aseo de alguno de ellos. Cállate. No, pero es que es como No, pero... también en los supermercados o este tipo de lugares que tienen esos sonidos de fondo, que es todo el tiempo el nombre del negocio, ¿no? Ujú, De fondo sonando. Entonces yo pienso en los que trabajan allí, cómo estarán ya, cómo quedarán de rayados con esa canción todo el tiempo escuchándola porque ellos trabajan allí todos los días del año. así Y es, si yo cuando voy me siento, me creo enloquecer, ¿no? Y eso tal cual. sumémoslo a escuchar también sin audífonos y a todo volumen las historias, los videos de YouTube, los shorts, ¿no? A toda. Así es. Entonces ahí es uno escuchando la recomendación del aceite de pata para el pelo, que la recomendación para poder hacer mejor las flexiones y que las piernas no se vayan a afectar, de cómo el pepino cohombro se debe pelar en la mañana y que las matas a qué horas hay que regarlas y que el clavo de olor es fundamental masticarlo por la mañana en ayunas y que el cardamomo, y uno dice, pero ¿qué es esta locura? ¿A qué horas? ¿A qué horas positivo para ti? Entonces, fíjate que el consumo, creo que conversábamos que en México la gente utiliza más audífonos. Acá en Sí, o sea, Colombia es una cosa bárbara, es una ¿no? cosa loquísima que cuando uno sale de Colombia, o sea, yo no sé, también somos colombianos los que vamos seguramente de aquí para allá, bueno, no necesariamente todos, pero aquí la gente usa audífonos, hay como un poquito más de rigor con eso. En Colombia a la gente no le importa. Y es como, ¿qué te hace pensar que yo quiero ver tu scroll?
tu scrolling en TikTok, No, está. me tocó un día en una sala de atención médica, Ajá. o sea, había pacientes allí, no era de espera, ya era pacientes que estaban atendiendo para hacerles nebulizaciones y había una pareja, o sea, un señor y el acompañante, Ujú, eh, donde estaban en vivo vía WhatsApp revisando cómo estaba quedando una casa que estaban remodelando y hablando todos. ujú. Era como un WhatsApp como de cuatro en video a toda. Y uno ahí, pues atendiendo, ¿no? O sea, tranquilo mientras está nebulizando. Y ellos, Jaiber, y mira cómo está quedando la casa, ¿ves? La están pintando deliciosa, está quedando lindísima. O sea, uno decía, pero ¿qué es esta locura? O sea, ¿cómo? Y les parecía súper normal. Y era, ¿no me estás escuchando o qué? O sea, pero ¿qué es esto? Positivo para tía. También es positivo para ti, hablando del celular, el tamaño de la letra del WhatsApp. Si usted tiene tamaño de la letra del WhatsApp grande, mamita, ya se graduó de tía. ¿Tú la El tienes tamaño de la letra. la letra qué tan grande? Pues la tengo bastante grandota ahí porque no veo. Y yo no salgo con gafas a la calle porque yo no veo. O sea, estas gafas son de una lupa para ver de cerca, pero para ver de lejos veo bien. Entonces, cuando voy en la calle eh, y me llaman por teléfono o alguien me hace un WhatsApp, pues no llevo los lentes. Esto para poder ver bien. O sea, con esas Entonces, tengo que gafas tener la más letra la letra grande. grande del celular, tú ves eso como Nacho le Que te- salió la. ¿Quién sabe a dónde va? Bueno, Porfa. Angelita, Bueno, I love chao. you. Nos estamos hablando. Bye.